Hola? Sí. El meu nom és Ivan Carrascal, sóc el president del comitè d'empresa y, bueno, davant de tot, volia donar la bona tarda a tothom y me quiero dirigir a ustedes para hablar de nuestro compañero y delegado sindical de comisiones obreras, Jordi Celdrán, que está aquí a mi lado, al cual la empresa lo ha dejado en desamparo laboral por una subrogación indebida, por una mala interpretación de la misma, amparándose falsamente al artículo 33 del Convenio Metal de Barcelona y de rebote creando un precedente de persecución sindical y un aviso para los navegantes, tanto de este comité como de esta sección sindical de Spar Ibérica. Por desgracia no es la primera vez que esto sucede, porque a principios de 2013 quedaron en desamparo laboral 14 compañeros por una subrogación que tampoco procedía ni aplicaba y que con la excusa de que eso lo dictaminaría un juez, los compañeros estuvieron en un limbo jurídico un total de 24 meses, sin derecho ni siquiera a cobrar el paro y con el único sustento de las colectas de dinero y de las campañas de alimento que llevó a cabo este comité de empresa, constituido meses más tarde por primera vez en la historia de nuestra empresa. El pasado 29 de julio de 2016, el comité de empresa, tras un año y pico de duras negociaciones con nuestra empresa, logra finalmente firmar la renovación de pactos de mejora. Eso sí, a condición de firmar a condición de firmar las partes un marco. Hola. Si vols... sí, para, sisplau, el temps. Està parat? Si vols venir aquí, millor... Sí, i a veure si poden mirar... Sí, un marco de relación. Que quiere decir que a partir del momento de esa firma las partes se comprometen a dialogar y negociar previamente ante cualquier conflicto para intentar hallar una solución. Muy bonito, ¿no? Total, que el 30 de agosto la dirección de la empresa nos cita a mí y a Jordi para entregarnos en mano una comunicación la cual decía que Spar Ibérica ha perdido una licitación con un cliente al cual presta servicios de mantenimiento integral en sus oficinas, concretamente para el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Generalitat de Cataluña, y acto seguido la dirección de la empresa nos explica que ha tomado la decisión unilateral de extinguir el contrato laboral de Jordi, causando baja retroactiva a efecto del 28 de agosto y alegando que Jordi debe ponerse en contacto con la empresa ganadora de la licitación, en este caso el IGNOR, para que dicha empresa le subrogue. Acto seguido, mostramos nuestra total disconformidad a la empresa por romper el recién acuerdo de marco de relación, tomando esa decisión sin diálogo ni negociación previa y a sabienda de que pretenden crear un vacío legal por subrogación no aplicable al no cumplirse los requisitos de subrogación del convenio. Como también se le recuerda el derecho de permanencia de Jordi Celdrán por ser delegado sindical de comisiones obreras y que detrás de todo esto vemos una clara persecución sindical. Porque qué casualidad que de todos los trabajadores que están prestando servicios para este cliente, solo sea a Jordi a quien le toque ser subrogado y además indebidamente. Jordi, un compañero que precisamente nunca ha dudado en interponer demandas individuales o colectivas, tanto para luchar por sus derechos como por los de sus compañeros. La empresa, por desgracia, hace caso omiso y nos contesta que si Jordi no está de acuerdo, pues que les denuncie, a sabienda que mientras durase el limbo jurídico, Jordi no podría ni siquiera tramitar el paro, por no estar despedido, quedando en situación, evidentemente, de desamparo laboral. 31 de agosto, la inspección de guardia cita a las partes y, evidentemente, el acto finaliza sin acuerdo. Por tanto, Jordi no tiene más remedio que tramitar su demanda en el juzgado social por desamparo laboral de una subrogación indebida y por persecución sindical por derecho a permanencia en calidad de delegado sindical. El pasado 1 de septiembre, en vista de los hechos, el comité de empresa y la sección sindical convoca 4 jornadas de huelga para el 20 y 22 de septiembre y el 4 y 6 de octubre por el desamparo laboral de nuestro compañero y dicha persecución sindical. En la mediación de huelga del 19 de septiembre, evidentemente, nuestro objetivo era bien claro. La remisión inmediata de Jordi y, en vistas de la mala praxis de la empresa, también un acuerdo colectivo de futuro, para que cada vez que la empresa provoque esta situación, que por el contrario se deberán recolocar a los trabajadores hasta que se celebre sentencia del juez, para evitar precisamente el desamparo laboral. La empresa rechaza nuestra oferta, alegando que en ese caso le privaríamos el derecho de seguir con sus prácticas a presente y futuro. Por otro lado, la empresa, sin embargo, fíjense qué ironía, en vez de readmitir a Jordi, le ofrecen un préstamo bancario del 70% de la inexistente prestación mensual del desempleo, con una serie de condicionantes abusivos que hasta que se dictaminase la sentencia. Acto seguido contraofertamos para que no se ponga en duda nuestra flexibilidad, aceptando su oferta, pero al 100% sin intereses y sin condicionantes. Y evidentemente de carácter colectivo para todo el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, mediante acuerdo blindado de 5 años.
La empresa se negó en rotundo, alegando de que si tuviera que volver a desemparar a más trabajadores, de que no podía comprometerse a ese acuerdo colectivo por tema de costes. Y en la segunda mediación de huelga, más de lo mismo. Por tanto, nosotros volvimos a ofertar a la empresa de que que no se tenía razones, de que se agilizara el proceso judicial mediante el Tribunal Laboral de Cataluña para que dicho desamparo laboral fuera más corto. Y, por tanto, y ya acabo mi intervención de este turno de palabra, es de poder en conocimiento que empresas como la mía, por desgracia, aprovechan este vacío legal y, por tanto, solicito que se vote favorablemente la moción número 29. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Sí, en relació a la moció d'Spark Ibèrica, la 29, bé, ens agradaria remarcar simplement, destacar 4 punts. La mateixa empresa repeteix la jugada que ja va fer l'any 2013, falses subrogacions a 14 treballadors en aquell moment. En segon lloc, els buits legals que afavoreixen la patronal i la justícia a 2 velocitats, que van deixar aquests 14 treballadors sense ingressos durant 24 mesos. Uns i altres, per nosaltres, són còmplices. Els organismes públics que no inclouen clàusules de subrogació del personal subcontractant són també corresponsables dels acomiadaments quan canvia la contracta. I en quart i últim lloc, permetre la repressió de l'acció sindical i el terrorisme empresarial, és rebaixar la convivència i augmentar la misèria i la desigualtat. Una administració que representi, sigui quina sigui, a les seves veïnes i veïns ha de ser bel·ligerant sempre amb aquests fets.